tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, matafuego está, a ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a la gélida, endeudada, empobrecida, antiimperialista y mundialista trinchera ignífuga de noticias que tiene Radio Caput y que como todos los lunes te invita a agarrar los matafuegos para combatir las llamas anarco-libertarias en este lunes de julio con un frío bastante fuerte acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La verdad que los y las porteñas, como buena parte del país, estamos teniendo bastante frío, pero por lo menos conservamos la alegría de que la selección nacional se encara a las semifinales nada más y nada menos que contra Inglaterra, que será sin lugar a dudas una final aparte. Ya vamos a estar hablando un poquito de ello porque se juegan muchos sentimientos, muchos símbolos alrededor de ese partido que nos permiten hablar justamente del carácter imperial de ciertas naciones, ¿no? Como en este caso Inglaterra o el Reino Unido de la Gran Bretaña, si queremos meter a todas las repúblicas que también integran esa unión de países que se han encargado de llevar lo que se llamaba la diplomacia de las cañoneras, digamos, básicamente expandir el libre cambio a fuerza de cañonazos y de paso quedándose con territorios de ultramar, metiendo colonias, cometiendo un montón de crímenes de lesa humanidad. Vamos a estar hablando un poquito de eso. También va a estar acá Nacho Soria Borcel, que ya llegó, está acá en las inmediaciones del Chicha Mariani, hablando con Joaquín Beigbeder, que es el operador de Radio Caput, que nos va a estar llevando
conduciendo esta nave en el éter digital. Así que Nacho, cuando vos quieras hacer ingreso al Chicha Mariani, como siempre manejate tu casa. Nacho Soria Bercel obviamente nos va a traer la agenda parlamentaria para poder seguir analizando cuáles son los planes de este gobierno incruento para nuestro país. Y el plato fuerte, te diría, no porque Nacho no sea una parte del plato fuerte de este programa, pero Nacho, el plato fuerte va a ser una entrevista a Juan Garriga, que es economista y periodista económico. Con él vamos a estar hablando, obviamente, de economía, pero puntualizar quizás con el proyecto que se trae entre manos, que si bien todavía no se envió al Congreso, de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que pretende Javier Milei. Ya te adelanto un poco, para poner una especie de candado al modelo económico que está imponiendo para que no sea modificable. Aquí a mi izquierda ya está Nacho Soria Bercel. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, conductor? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Ahí está, comándome. ¿Cómo la lleva? ¿Qué cosa? La temperatura. La temperatura. No son esas preguntas complicadas. De psicólogo. Son más, no sabes bien qué te están preguntando y uno espera a ver qué responde el otro. ¿La temperatura mundialista? ¿La temperatura mundialista cómo la llevas? Y bien. ¿Estás tranquilo? Hasta ahí, tranquilo. Ah, mira vos. Vos estás en la postura del DT, Lionel Scaloni. Es solo un partido de fútbol. Sí, difiero en cierto punto con esa postura, pero sí, bueno. Sostengo que hay que ganar, sí o sí. Es un partido que se gana o se gana. Así que veremos. Es una final aparte, claro que está. A mí me gustaría aprovechar, porque hay algo que lo que dice el técnico es real. Es imposible para el pueblo argentino abstraerse, porque, bueno, en definitiva, el conflicto bélico de 1982... estamos enfrentando básicamente al usurpador, pero la Federación de Veteranos de Guerra, 2 de abril, hizo un comunicado al respecto, y a mí me gustaría ponerlo a cuenta, porque en definitiva son las voces de quienes sobrevivieron a la guerra, ¿no? A la guerra imperial, por la cual nos arrebataron un pedazo del territorio. Y dice así: el sentimiento malvinero no se negocia, dicen los veteranos de la Federación de Veteranos de Guerra del 2 de abril. La memoria se defiende en cada cancha, dicen. Ante las instancias finales de la Copa Mundial de la FIFA del 2026, que sitúan a nuestra selección nacional en una semifinal de alto impacto histórico frente a Inglaterra, junto a los cruces de Francia y de España en el cuadro europeo, naciones con un profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía de nuestro archipiélago, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas emite el presente comunicado a la opinión pública, a los medios de comunicación y al pueblo argentino, y acá desde Matafuego nos encargamos de difundir. Dice así el comunicado: el fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los 4 mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional. Desde esta federación queremos manifestar: el deporte no es la guerra. El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. Esto a mí me gustaría resaltarlo. La soberanía se defiende en los foros internacionales, cosa que habría que avisarle a Milei, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional. Rivales en la cancha, una sola causa en la tierra. Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de Malvinas Argentinas flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía. Honor y gloria eternos. Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña al albiceleste que al alentar al equipo mantengan en lo más alto respeto por quienes dieron su vida por la patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca. La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta.
Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica. Me pareció, apenas lo leí, que había que difundirlo, porque obviamente el deseo de tener una revancha simbólica se juega en este partido, pero lo cierto es que si no reclamamos todos los días y en todos lados por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, ganarle a Inglaterra el miércoles no va a significar de mucho en ese paso. Sí, no, nos va a alegrar el corazón, sí nos va a sanar y nos va a permitir el ingreso a una final, que es lo que queremos todos y todas las argentinas. Incluso te diría que justamente por este sentimiento que se nos despierta fuertemente, también hasta muchos dirán, prefiero ganar a Inglaterra y después que pase lo que pase, ¿no? Pero me parece clave pensarlo en estos términos. Después podemos, obviamente, hacer... Yo traía un montón de chistes vinculados al odio por esto, porque vieron que se viene armando algo así, como que nos odian a los y las argentinas, se configuran cosas extrañas diciendo que nos regalan cosas, envidias de otros países, de hermanos del continente, etc. Y yo, para poner un poquito de humor a la cosa, diría que solo hay 22 naciones, lo diría así, solo hay 22 países que si quieren podrían hinchar por Inglaterra, incluyendo Inglaterra sería 23, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque de todos los países que están constituidos y reconocidos por las Naciones Unidas, casi todos tuvieron algún tipo de conflicto hostil con el Reino de la Gran Bretaña. Esto no es joda. O sea, estamos hablando de que el 90% de los países existentes tuvieron en algún momento de su historia un conflicto hostil. Y cuando hablamos de hostilidad estamos hablando de bomba, tiros, golpe de Estado, apropiaciones de territorio, implantaciones de apartheid, hambrunas, lo que quieras, Te corrijo, no Gran Bretaña, sino Inglaterra, porque hasta los propios de Gran Bretaña claro, fueron conflictos, sí, Irlanda del Norte, el Reino de Gales, Escocia, en definitiva. Por eso yo te digo, y especialmente para los hermanos nuestroamericanos, que algunos quizás, no sé, tengan pensado hinchar por Inglaterra, ojota, fíjate, repasar historia, Estás más de este lado que del otro, te lo puedo asegurar, casi todo el planeta. Así que yo creo que vamos a tener gran parte del mundo a nuestro lado para este miércoles, y eso me pone muy contento, porque deseo fervorosamente ganar con un gol de Messi, ya te lo digo, con un gol de Lío, ese partido. Veremos. Reeditar un poco lo que fue el Mundial del 86 de ya. Sí, obvio. Forma. Ni siquiera, algo nuevo, una victoria con este equipo, en esta actualidad, en este momento, con Lío. En territorio norteamericano. En territorio norteamericano. Pero en definitiva, ese es el deseo desde aquí. Veremos qué pasa. Bueno, quizás la noticia, nos quedan escasos minutos, vamos a ir a un breve separador ya en un ratito y vamos a hablar con Juan Garriga, pero no quería dejar de mencionar, porque va a formar parte también de este programa. Hoy se conoció la noticia de la condena en suspenso, ¿no?, al senador Cuadra. Y lo traigo a cuento porque ahora también empiezan a salir noticias, ¿viste? Clarín empieza a meter noticias de corrupción por todos lados, levanta el caso Scanca, cosas que pasaron hace mucho tiempo, para intentar de tapar la corrupción del gobierno actual. Pero recordemos que el senador Cuadra es un tipo que fue destituido del Senado de la Nación Argentina, es un tipo que entró por la boleta de Unión por la Patria en Entre Ríos y traicionó no solo al pueblo que lo votó, sino al bloque político, votando a favor de la ley Bases, destrabando buena parte del juego de salir. Recuerden que desempata finalmente Victoria Villarruel. Y lo digo esto porque hoy vamos a hablar, si nos queda un poco de tiempo, yo creo que sí, para el final de este programa, un poco de lo que está pasando con el Carem, ¿no? Con este reactor nuclear que ha quedado a la buena de Dios por la gestión libertaria y que le está abriendo el camino a una empresa norteamericana a hacerse con lo que queda de él y ser parte de lo que es la extranjerización y privatización definitiva del sistema nuclear argentino, que tiene mucho que ver con el RIGI que está dentro de la ley Bases, ¿no? Con todo este proyecto de Milei. Y se hizo a fuerza de corrupción, porque a este senador lo encontraron con $200.000 cruzando la frontera al Paraguay y nunca pudo explicar dónde sacó la plata. Y quizás estaría bueno saber de dónde. Pero lo más choto de todo esto es que va a ser impune. Porque más allá de la condena, no va a ir en cana Cuadra,
porque es en suspensión, es algo jurídico, quizás después puedas explicar mejor. Desconozco el ordenamiento jurídico paraguayo, pero debe ser muy similar al nuestro, por el cual una condena de 2 años se mantiene en suspenso. Exacto, y ya cumplió 18 meses en prisión domiciliaria. Claro. Entonces, el tipo no va a ir en cana. Pero bueno, lo pongo aquí como apostillero, así vamos a un pequeño separador y cuando volvemos entrevistamos a Juan Garriga para hablar un poquito de economía. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas. Empieza a hablar. Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego, acá ya con Nacho Soria Borcel acomodado en el estudio. Ahora es el momento de hablar un poco de economía. Para eso yo te estaba anunciando la entrevista a Juan Garriga, que es economista y periodista económico. Juan tiene una profusa producción de notas sobre economía, no solo en Página 12, sino también en la política online. Así que Juan, acá Ernesto Giacomini y Nacho Soria Borcel te saludan. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Es muy fácil ser periodista económico en el gobierno de Milei, ¿viste? Porque hay una noticia por día. Ah, bueno, mala. Siempre, siempre. Sí, sí, bueno, para algunos buenos. Claro, algunas buenas. Exacto, depende no que... es bueno, pero... Sí, pero yo creo que el lector de Página 12 son todas malas, la que lea. No veo a los empresarios que se van a beneficiar con el Rigi y el Super Rigi leyendo Página 12. Muchos no leen castellano, leen en inglés. Claro, únicamente. Exactamente, y no está la versión. No son argentinos. Bueno, Juan, la idea de hablar con vos en carácter de tus virtudes como economista y como periodista, que estás siempre no solo con el conocimiento, sino con la información, es hablar un poco de un proyecto que se desconoce en el sentido de que todavía no se envió el proyecto, con lo cual la letra no la sabemos, pero creo que ideológicamente podemos advertir las intenciones que tienen, que es el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, digamos. Preguntarte a vos qué significa eso y qué implicancias tendría en función de lo que pensamos que va a hacer Milei, o que pretende Milei. Bueno, bien. A ver, un poco yo estuve hablando con dos expresidentes del Banco Central, con Banoli y con Mercedes Marco del Pont, que me dieron un poco su opinión. Sí. Así que bueno, los voy a estar citando un poco a ellos, porque ellos me parece que tienen una expertise más grande, digamos. Mercedes un poco lo que planteaba era, bueno, ¿cuál va a ser el efecto en el corto plazo un cambio de la Carta Orgánica del Banco Central? Y la respuesta es, en el corto plazo, ninguno. ¿Por qué? Porque el gobierno ya está usando al Banco Central de la manera que se usaba antes de la reforma previa del 2012. Es decir, antes del 2012, la única misión del Banco Central era la estabilidad monetaria. ¿Ok? Claro. A partir del 2012, cuando se cambia, durante el último gobierno de Cristina, se cambia la Carta Orgánica, pasa a tener, digamos, múltiples propósitos. Aparte de la estabilidad monetaria, digamos, y control de la inflación, también la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo, la equidad, funciones también administrativas y de regulación a los bancos, ¿ok? Gobierno de Milei insiste en un proyecto previo, digamos, en la Carta Orgánica previa del 2012, es decir, que el Banco Central tenga independencia y solo se dedica a la estabilidad monetaria. Pero en la práctica ya lo está usando así, ¿ok? Porque el Banco Central hoy funciona para eso. Entonces, en el corto plazo no va a tener un efecto tan grande. Ahora, en el largo plazo sí, porque cuando venga un gobierno, que espero que sea prontamente de otro tinte político, va a estar atado a esta debilidad que tiene, que propone el Milei, que es que el Banco Central solo se ocupe de la estabilidad monetaria. En ese sentido, a eso te hago una pequeña interrupción ahí.
porque se sabe que forma parte del paquete de medidas que exige el Fondo Monetario Internacional y que solicita el Fondo Monetario Internacional, como en su momento, digamos, también lo pidió. ¿Es más un pedido del Fondo Monetario Internacional? Digo, porque Milei quería destruirlo al Banco Central, no modificar la Carta Orgánica. Sí, a ver, la verdad que de las ideas y cómo las pone en práctica Milei no lo sé, no conozco su cabeza, no sé cuál es, qué es lo que quiere. Y con respecto, digamos, al pedido, si esto es un pedido del FMI, claramente lo es, pero digo, me parece ahí marcar una contradicción, ¿no?, que tiene el FMI, porque, a ver, y esto me lo bancaba también Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. Él lo que me plantea es, bueno, ¿cuáles son los países que tienen un banco central, digamos, que solo con un solo propósito, que es, digamos, la estabilidad monetaria? Bueno, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que está atado y que no puede emitir de más, digamos, ¿no? Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, y China tienen bancos centrales que contemplan objetivos múltiples, ¿ok? Y la realidad es que en los últimos años Estados Unidos y China, digamos, crecieron muy por arriba a lo que es Europa. Y digo, Estados Unidos lo pongo como ejemplo porque es, digamos, el norte que mira un poco Milei y el Fondo Monetario. Entonces, bueno, eso es una digamos, contradicción. Y la segunda contradicción, digo, por no decir una hipocresía. Interna, más del gobierno. Exacto. Pues es una contradicción, me parece más una hipocresía. Sí. Y digo, la segunda contradicción más interna de Milei, digo, Milei insiste, ¿no?, este tema del gobierno, este discurso monetario de la inflación. Digo, vamos a controlar el Banco Central para que, digamos, tenga independencia, no se puede emitir, etcétera, porque así, digamos, vamos a controlar la inflación. Ahora, la baja de la inflación se logra con anclaje cambiario, con anclaje salarial, apertura importada. Es decir, Milei utiliza todo otro tipo de medidas, digamos, un ajuste feroz contra los argentinos para bajar la inflación, y que no tiene nada que ver con lo monetario, digamos. Entonces ahí hay una segunda contradicción, digamos, propia del gobierno, ¿no? ¿Cómo te gusta contarle las costillas económicas, digamos, su incoherencia económica al gobierno, digamos? Sí, porque también de vuelta es bastante fácil. Qué malo que eso, Juan. No, gracias, porque está bueno aclararlo porque no sé si hace falta repasar las medidas que fueron, digamos, virtuosas a través de la modificación del 2012 de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero está claro que, por lo que vos comentás, parece ser más un efecto, ¿cómo decirlo?, de protección de un modelo que se está llevando adelante y quieren que nadie lo pueda cambiar. Sí, exactamente. Eso es lo que busca el gobierno, y no tanto cambiar la dinámica de hoy, porque, como te digo, hoy el gobierno, digamos, ¿para qué uno necesita un banco central que tenga varias funciones? Para fomentar, por ejemplo, el crédito a sectores productivos, cosa que el gobierno claramente no está haciendo, y te dice que la única política industrial es la que no existe, a contrario de lo que está pasando en el mundo. El Banco Central, un Banco Central fuerte y firme, te sirve para hacer una supervisión de, por ejemplo, tasas de interés máximas, tasas de interés mínimos, cosa que claramente este gobierno no está haciendo. Por eso tenemos la situación de morosidad que tenemos y las tasas altísimas de los bancos, pero también de las entidades no financieras, digamos, otras entidades financieras que no son bancos, como por ejemplo Mercado Libre, Ualá, etcétera, que, digamos, también tienen tasas exorbitantes, y que hoy el gobierno no está haciendo todo ese tipo de controles. Entonces, en realidad, lo que está tratando de hacer no es un cambio del Banco Central hoy, sino imponer su modelo para los próximos gobiernos. Yo creo que entendiendo que prontamente va a haber un gobierno de otro. Sí, no, pareciera ser que están, bueno, sí, se están advirtiendo algo, por lo menos. Sí. De mínima está diciendo, che, guarda, dejemos la puerta con candado, ¿viste? Es una Exacto. cosa así. Veremos qué sucede, pero aprovechando que nombraste la industria, hablaste de créditos, digamos, hablaste en definitiva de política productiva que se podría hacer, por ejemplo, con el Banco Central.
escribiste en página 12 una nota que está vinculada a la cuestión del gas en Argentina, en un momento donde obviamente arrecia el frío y la demanda de los particulares sube, pero que está llevando muchos problemas en la industria. Habida cuenta de que no hay política industrial, pero lo cierto es que está faltando el gas para la producción. Vos me dirás, para Milei no es un problema, porque no le importa la política industrial. Pero, ¿qué está pasando en el sector industrial? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Hubo impericia? ¿Eso es los sesgos ideológicos? Bueno, a ver, particularmente con el tema del gas que comentabas, digamos, lo que pasó, a ver, en la Argentina no es que falta gas, ¿ok? Digamos, tenemos las reservas de vaca muerta, que son de las más grandes del mundo, digamos. El tema es que el gas hay que transportarlo y no es tan simple. Lo que falta es infraestructura. El gobierno lo que no hizo fue completar el gasoducto, ex gasoducto Néstor Kirchner, hoy en día que se llama Perito Moreno, y eso le trajo un terrible prejuicio, digamos, a la sociedad argentina, y ahora vamos a ver a quién particularmente. Digo, acá hago yo menciono el cambio de nombre, digo, si vos le cambiás el nombre, pero aunque ya lo terminás, bueno, estamos en una discusión ideológica, el problema no es que le hayan cambiado el nombre, el problema es que no lo terminaron, que lo abandonaron, no importa el nombre del gasoducto, importa que lo terminen. Bueno, no haber completado la obra con todo este discurso de que la obra pública tiene que ser reemplazada por la privada, etcétera, etcétera, y las peleas con Techina, etcétera, bueno, nadie terminó de armar el gasoducto, y eso hace hoy que en el país donde sobra el gas, donde podríamos estar exportando gas, inclusive superando el consumo interno, bueno, no hay forma de transportarlo, y eso hace que las grandes urbes, digamos, en invierno particularmente los días más fríos, las empresas tengan que bajar la producción, digamos. Una de cada dos industrias analiza reducir la actividad por la falta de gas según la UIA, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Porque el gobierno, ante la falta de gas, lo que hace es, primero, priorizar digamos, lo que son los hogares, ¿ok? Y deja sin gas las industrias. Algunas industrias pueden acceder a gas, el problema es que no al gas argentino, sino al gas que trae los barcos, que valen más que el doble de lo que vale el gas en la Argentina. Eso llevó a que Argentina tenga que importar 23 barcos de GNL este invierno. Entonces las industrias se ven, digamos, no solo que se ven recontra reducido el tema de la producción porque no hay consumo, etcétera, sino que lo que pueden producir hoy tampoco lo están produciendo durante el invierno porque no tienen gas o tienen que acceder a un gas carísimo. Y esto fue pura impericia del gobierno, que por defender una política más que nada discursiva de no queremos hacer obra pública, etcétera, etcétera, y la van a hacer los privados, digo, tampoco la terminaron de hacer los privados. Y esto termina siendo ridículo que en un país, digamos, que tiene potencial para exportar muchísimo más gas de lo que produce internamente, termine faltando, termine importando barcos, cuando ya está la obra, lo único que faltaba era terminarla, ¿no? Sí, no, es increíble, porque además es tan antieconómico que sorprende a un tipo que se quiere, digamos, construir su identidad política desde cierto conocimiento de la economía. E incluso con lo que vos decís, estamos hablando de grandes industrias, digamos, porque a las pymes ya se le complica por el mero costo del precio del mercado interno del gas. Quizás ni piensan en importarlo, no sé. Estamos hablando de... La UIA salió a decir, che, muchacho, miren que no sé, una de cada dos no están planeando esto que vos decís, con la consecuencia que eso va a tener. Porque ¿cuál es la consecuencia después de esta falta de parar la actividad? Seguramente sean despidos, seguramente sea, y inevitablemente seguir en la rueda de la baja del consumo. Entonces, en ese sentido... quería preguntarte ciertos datos crudos de la economía que estés manejando, porque seguramente mañana creo que se publica, o esta semana se publica el IPC y habrá un dato que el gobierno va a querer salir a relucir de alguna manera. En un verso que ya no nos comemos nadie, pero está bueno quizás repasar otros datos de la economía que son consecuencia de esa paz de los cementerios con la que Milei estaría desacelerando los precios, también mal medidos, mal ponderados. Es rara la narrativa.
Sí, a ver, no quiero entrar en la discusión técnica sobre si la inflación está bajando todo lo que dice Milei o no, porque es una discusión súper técnica, pero bueno, sí sabemos que la forma de medir los precios y todo este desplante que le hizo Milei a Marco Lavagna, el ex director del INDEC, por el cual terminó renunciando, fue, bueno, no aplicar los nuevos ponderadores para que la inflación se maquille un poco más. Más allá de eso, es una discusión técnica, digo, acá lo importante es, digo, la inflación en general sí es cierto que bajó durante el periodo de Milei, en realidad primero subió por la brutal devaluación de más del 100% que hizo Milei apenas asumió, la inflación creció fuertemente, después, bueno, a partir de ahí empezó a bajar. Él siempre empieza a medir y empieza a dar todo su discurso a partir de un segundo semestre, o sea que olvida que el primer semestre fue un desastre, exacto, pero bueno, no importa, más allá de eso, pero ahora, ¿cómo bajó la inflación? Digo, ¿por un proceso virtuoso que se acabaron los precios? No, en realidad lo que hizo Milei fue esto, digo, anclar el tipo de cambio, que ahora, bueno, subió un poco durante el Mundial medio a propósito, ¿no? Ahí jugaron un poco con el dólar futuro como para hacer una devaluación de 100 pesos, como para que sea durante el Mundial, pero digo, más allá de eso, un tipo de cambio relativamente anclado, un anclaje salarial brutal, es decir, los precios, digamos, los salarios están recontra la baja, el poder adquisitivo sigue bajando fuertemente desde si uno compara el nivel desde que arrancó. Sí, en promedio se habla de 8% en el privado, promedio, y 22% en el público. Sí. 22 en el público y siempre usando los ponderadores viejos del INDEC, o sea que en realidad tenemos que hablar de más del 10% en el privado. Y bueno, y por otro lado la apertura importadora, digo, también si vos abrís los productos a la importación, abrís totalmente la importación y cualquier persona puede importar productos que compiten con los productos argentinos, pero seguramente vas a tener del lado de la oferta del producto, vas a tener algo de baja de precios, y por otro lado, del lado de la demanda tenés un poder adquisitivo que cae, entonces no pueden subir fuertemente los precios, entonces bueno, lo que tenés ahí es una baja de la inflación producto de un gran ajuste, ¿no? El tema es, bueno, vos podés bajar la inflación, pero ¿quiénes están quedando fuera de este modelo? Digo, vos tenés una desocupación creciente, fuerte, digamos, que por ahora no se disparó como en otros procesos, porque hoy tenés porque está mal también. También hay que ver cómo se mide la precarización laboral en danza, ¿no? Digamos, también hay que, exactamente, pero vos hoy lo que tenés, a diferencia de, por ejemplo, la crisis de los años 90, donde el desempleo superó el 25%, o sea, hoy no tenés esos números. ¿Y por qué no tenés estos números? Bueno, porque hoy tenés un montón de otros mecanismos donde la gente puede conseguir trabajos como Uber, como Rappi, como este tipo de subempleos que no se consideran desempleados, pero lo que tenés es esto, es subempleo, digamos, la subocupación, o sea, la precarización del trabajo hace que la gente tenga trabajo, pero tenga cada vez menos plata para consumir. Entonces, bueno, esos son los que se van cayendo, digamos, del modelo. Los indicadores de actividad, ni hablar, vos tenés hoy una capacidad instalada del 60%, es decir que 4 de cada 10 máquinas están apagadas, ¿ok? Ahora, en algunos sectores como el plástico, los textiles, la mecánica, tenés un 40% de capacidad instalada, es decir que 6 de cada 10 máquinas están apagadas. Y además, ¿no? El verso del otro día, creo que fueron los de este grupo de profesionales del mate que sacaron el cálculo de por cada inversión por $1.000.000, cuánto puestos de trabajo van a generar la energía, la minería, el petróleo, el aro, qué sé yo, y cuánto se crean con la misma inversión en estas áreas que vos estás comentando, y es abismal la diferencia del trabajo que se genera. Con lo cual es verso esto de la absorción del trabajo en estas industrias que sí se están desarrollando y que están, digamos, que son pujantes, ¿no? Que son las de este modelo de primarización. Pero antes estamos cerrando la entrevista y te voy a hacer una pregunta. Si querés me la respondés, si no querés no, pero a todos los economistas que pasan por Matafuego le hacemos una pregunta que es ¿qué es lo que tiene que hacer un próximo gobierno para empezar a sacar a la Argentina de este pozo? Bueno, en términos económicos, en términos económicos.
primero es volver a reformar la Carta Orgánica del Banco Central, si es que este gobierno logra reformarla y volver a hacer una reforma del Banco Central para tener un Banco Central como el del 2012, digamos, donde el Banco Central y el Estado en general estén pendientes de la industria, de los trabajadores, como está pasando a nivel mundial. Ahí quiero robarle una frase a la derecha: nos tenemos que insertar en el mundo donde las políticas industriales están volviendo en Estados Unidos, tímidamente en Europa, ni hablar en Asia. Tenemos que volver al mundo y salir de esta lógica ultra neoliberal que propone Milei, que en la realidad no se aplica en ningún lado, porque los gobiernos de derecha, los que están hoy en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, etc., no aplican este tipo de medidas de Estado ausente, de no fijarse en la producción. Entonces, hay que volver a poner al Estado en funcionamiento y poner al Estado a luchar por los intereses de estos sectores, ¿no? Los sectores que hoy están perdiendo: la industria, el comercio, el consumo, la construcción, y aquellos sectores donde nos está haciendo bien, la energía, la minería, el agro, esas ganancias ponerlas en pos de recuperar a aquellas industrias que son las que generan el mercado interno, que son las que aumentan el salario en términos reales, hacen que la economía se mueva, y bueno, eso es un poco lo que entiendo que se tiene que venir muy prontamente. Clarísimo, Juan. Muchas gracias por este contacto con Matafuego, y la seguimos en otra oportunidad para seguir siempre de tu mano el seguimiento de la economía argentina. Bueno, un abrazo grande para los dos. Con ustedes pasó Juan Garriga, es economista y además periodista económico en varios medios importantes de este país, y acá lo tenés por Radio Caput en Matafuego. Vamos al corte y continuamos con más Matafuego. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Quit 30 57 14 21 35 2. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas.
combina tus venenos, haciéndose la ingeniosa, odiosa, siempre fiel. ¿Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así, refugiado en tu soledad? Estás hundido a fondo, mientras la vida se va. Ay, mientras la vida pasa, sin darte cuenta y estás con tu cara de colgado. Tu ángel guardián es de todos el más tonto que hay. ¿Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así, refugiado en tu soledad? Tu tortura de TV siempre así, siempre así. Casi las 7:15 en la República Argentina. Continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Veníamos a escuchar a Juan Garriga en una linda conversación sobre economía, sobre uno de los proyectos que pretende el Poder Ejecutivo enviar al Congreso, que es el de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero ahora te vamos a hablar de los que sí están presentados, de los que sí tienen actividad, de los que sí se están moviendo en comisiones o se piensan poner prontamente en sesión, sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, y que son realmente proyectos muy gravosos. Para eso Nacho Soria Dulce nos trae toda la data. Sí y no. ¿No me traes la data? No, Me voy. te tengo la data, pero sí no, o sea, es correcto lo que decís. Ok. Hasta determinado punto. A ver. Y me parece acertado también el orden, porque es cierto que es un proyecto que ya quedó afuera. Lo que hablaba Juan, ¿no? La modificación No de la lo Carta enviaron Orgánica. todavía. Por eso, quedó afuera. La intención del gobierno, o sea, un primer momento, era poder incluirlo. O sea, en la reunión de labor parlamentaria que tuvo lugar la semana pasada, para lo que se va a tratar próximamente en el Senado esta semana, previo al receso invernal. Entonces, eso, tanto como la reforma electoral, como la modificación a la ley de zonas frías, el régimen de zonas frías, eso quedó afuera. Ya tenemos lo que sí está. Pará, cuento. ¿Zona fría afuera? Zona fría afuera. Me muero, qué lindo. Igual vamos a ir al detalle después, ¿no? Dale. Reforma política. ¿Reforma política afuera también? Afuera también. Bueno. Y Santilli te va a decir, no, vamos a estar con negociaciones hasta último momento, no, porque hay gobernadores peronistas, disidentes que van a dar el apoyo y demás. Ahora, el texto no llegó a Cámara Alta, así que de acá hasta el jueves, aparte de que no se incluyó en la reunión de labor parlamentaria, yo te diría... ¿Pero qué sí se va a tratar entonces? Lo que sí se va a tratar, y también agregarle lo que habló Juan previamente, la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, eso también quedó eso recontra afuera. Ni el texto se conoce, estos dos se conoce el texto. Por eso, bueno. La próxima sesión, Sí. a tener en cuenta, va a ser este jueves. Este jueves a las 12 en la Cámara Alta. Lo que sí se va a tratar va a ser, ya lo habíamos anticipado, la semana entrante, la semana anterior, se va a tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Se va a tratar los 6 pliegos para designaciones diplomáticos. Se van a tratar los 28 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores. Y se va a tratar el proyecto que busca declarar a Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. Ese va a entrar, pero... Pasa nada. Che, los jueces está este Pesino, ¿no? El que... Eso te iba a decir. ahí... Está Pesino, que es el que... tiene el sobrecito, digo, ¿no? Votó a favor... Es una forma de sobrecito, no me digan que no. Olvídate, ese fue el que votó a favor de la reforma laboral en la Cámara de Apelaciones de la Cámara Nacional del Trabajo. Pertenece a una de las salas y va a seguir perteneciendo, bueno, porque superó los 75 años, por eso se va a tratar su pliego el próximo jueves. Y bueno, la aclaración también de la ley de inviolabilidad de propiedad privada, que ya lo habíamos anticipado, que ese iba a entrar seguro, ese entró por... Pero eso va a sesión. Se va a tratar directamente. Ese es uno de los proyectos más graves. No me gustaría pasarlo así por alto, digamos. Estamos hablando de la posibilidad de que corporaciones y privados extranjeros compren tierras sin ningún tipo de límite en la Argentina. Es gravísimo. Tal cual. No, sí, es gravísimo. Lo que sí, hay determinadas cuestiones que todavía no terminan de cerrar por los votos de los aliados. Por lo que
contempla cada una de las modificaciones en cuanto a la regulación de la ley de la propiedad privada. Claro, en realidad es un proyecto de ley que en realidad modifica otras leyes. Claro. La ley de tierra, la ley de manejo del fuego. Modificaría, proponen las modificaciones al Código Procesal, al Código Civil y Comercial, al Registro de la Propiedad Inmueble, a la ley de manejo del fuego. Esto es lo último, que es lo que por ahí está más en discusión por parte de los aliados, que no termina de cerrarse. O sea, se va a tratar sí o sí, pero este último punto, por el cual se facilita los desalojos a inquilinos y la compra a tierra de extranjeros, eso es lo que está más Igual en siempre duda. este gobierno tiene la estrategia de mandarte un proyecto enorme con un montón de cosas para que quede lo que le interesa. Yo creo que lo más gravoso, obviamente que es muy grave lo que quieren hacer con la ley de manejo del fuego, porque ahí está la cuestión de la naturaleza y todo lo que se genera ahí en función del interés, digamos, del negocio, ¿no? Que se puede hacer. Lo que sí va a quedar seguro si eso avanza es la posibilidad de que se compre en la Argentina. Cualquiera, Peter Thiel, Elon Musk, Donald Trump, el que vos tengas ganas. Eso seguro. Bien. Pero bueno, lo que sí tenemos, o al menos el dato que sí se sabe, según la fuente parlamentaria, es que todo lo que no entre para la sesión de este próximo jueves a las 12 va a entrar para la primera sesión posterior al receso invernal, que va a ser el 6 de agosto. Y ahí que sí querían... Y ahora lo que sí se va a tratar, confirmado al menos por el momento, después van a tener estas 2 semanas para poder negociar los otros proyectos que ahora vamos a hablar. Lo que sí está confirmado es el proyecto de ley de hojarasca, que ya contaba con media sanción de diputados, la ley de falsas denuncias, y que ese fue un proyecto impulsado por Carolina Lozada, senadora de la UCR, que tuvo mucho repudio por parte de entidades feministas y de referentes de derechos humanos y del Consejo Federal de Política Criminal. O sea, fue muy discutido. Es un proyecto recontra machirula. Sí, recontra. Ese se va a tratar la primera sesión posterior al receso. Y la ley de salud mental, que todavía necesita dictamen en las comisiones del Senado. Eso es lo que sí se va a tratar. Confirmado. Sí, cosas importantes realmente. Además de la de inviolabilidad de la propiedad privada. Pero en agosto vuelven a la carga, si pueden, con zona fría. Falta el plato fuerte. Eso es lo que no entró, lo que le hubiera gustado al gobierno. A Caputo más que nada, porque están hablando de esos a Caputo la zona fría de ya. Claro. Sí, sí. Y a todo el bloque La Libertad Avanza en busca de la Yo digo que Caputo dijo, ya tengo toda la plata para pagar todos los vencimientos. Que es real, porque se la dieron los organismos multilaterales de crédito y además el fondo está dispuesto a seguir desembolsando. Y además va a vender un par de empresas en el camino para llegar, ya lo dijo. Pero que el hecho de zonas frías es un ajuste que él quería, que es del orden de los 270.000 millones de pesos. Es un montón de guita. Es un montón. Que obviamente estamos hablando de que mucha gente de AMBA, de Córdoba, de Santa Fe y de otras zonas de la Argentina no tengan subsidio para pagar el gas. De hecho, hoy leí en un medio de comunicación que Patricia Bullrich dijo que no lo quería tratar ahora porque sería muy poco empático para con la gente en medio de la ola polar salir a hablar de este tema. También en parte de su estrategia de diferenciación con el gobierno, ¿no? Sí, sí. Pero estamos hablando de, en definitiva, la jefa del bloque. Sí, sí. En el Senado. Lo tituló como la zona fría está fría. Algo así dijo. Mira. Algo así, lo dijo en el medio de comunicación, también lo escuché. Pero bueno, estamos hablando en definitiva de un proyecto que ya tiene media sanción, se aprobó el 20 de mayo en diputados y que aún en el poroteo está muy complicado. El poroteo que tiene hoy el oficialismo, bueno, cuenta con 21 senadores libertarios, quiere llegar a la cantidad de 37 votos para garantizar. El número mágico. La aprobación es de 37. Los 25 del Interbloque Popular están en contra, que tiene como jefe a José Mayans. Y los 10 del radicalismo son los que están en disputa. Caso muy similar pasa con la reforma política. Que eso sí tiene opiniones muy, muy distintas entre los gobernadores. Entre los gobernadores de la UCR y los que se pronunciaron por parte del bloque de, ¿cómo se llama? Convicción Federal. Sí, Convicción Federal, que es el de las tres provincias
tanto de Salta como de Tucumán y me falta una que es Catamarca, la provincia de Raúl Jalil. Esos tienen posiciones muy distintas entre sí. Aún así, el gobierno va a buscar garantizarse esos votos y poder superar a lo que... Todos van a decir en principio que no, porque van a intentar negociar algo en el marco del enorme recorte que hay de las transferencias. Algunos lo van a hacer por mera negociación en ese sentido, y otros dirán, me mata a la gente. Porque va a pasar a pagar un montón porque hay provincias donde no hay red de gas natural, digamos, básicamente. Entonces, o quizás la calefacción la operan de otra manera, entonces quizás tienen más margen para que no sea tan poco empático. Pero todos van a intentar negociar algo porque el ajuste a las provincias es enorme. Eso sí. Y bueno, caso muy similar con la reforma política, que también buscaba, Santilli, ¿qué va a decir en estos días? Sí, seguimos negociando, sí, tenemos 2 días más, bueno... No dan las cuentas, no va a llegar, aparte no se incluyó por labor parlamentaria, está casi descartado. Se va a tratar para después de agosto, recién, la reforma electoral, pero tiene un caso muy similar. La Libertad Avanza, en definitiva, va a buscar esos votos de los radicales. Son los votos que se necesita para superar los votos del Interbloque Popular. Vamos a ver eso, yo no le veo muchas posibilidades. Es que lo querían meter ahora. Sí, pero... Esa era la intención realmente. Hay que ver cómo llegan. Yo te lo digo así más de forma termo, si querés. Eso, que ese proyecto tenga o no tenga realmente buen puerto, depende de una decisión que no está en el Congreso. Depende del establishment y de que decida cuál va a ser el proyecto político de la derecha, si sea de continuidad con Milei a cabeza o que sea otra la alternativa. Eso se define en otra cancha. Y por eso nunca llegó el texto completo a la Cámara Alta. Por eso se habla de tantas posibilidades. La semana pasada hablamos de las colectoras, ahora los gobernadores peronistas disidentes no quieren las colectoras. No se va a llegar a un acuerdo, al menos por lo pronto no se va a llegar. Bien, bueno, ¿y en diputados? Bueno, en diputados algo? Dependía de lo que pasara en Senado, y como no se llegó a tratar los platos fuertes, zona fría, reforma política quedó afuera, todo eso se va a discutir recién para el principio de agosto. ¿Y el Super Rigi? Perdón que te lo pregunte así, pero ¿qué pasó? Porque tiene miedo de ser de diputado. Sí, está congelado por ahora. La intención es volver con Super Rigi para las primeras semanas de agosto. Ahí va. Pero no tiene día de tratamiento. Por eso lo único que se sabe es ya que se confirmó esta semana el del 6 de agosto, donde se incluye la hojarasca, las falsas denuncias y la ley de salud mental. Es lo único que se sabe, la única sesión confirmada para los primeros días de agosto. Pero la intención del gobierno, a partir de todo lo sucedido con estos proyectos que no pudieron incluirse la semana pasada por labor parlamentaria, y significa que se van a tratar recién para agosto. Bueno. Hay que ver también cómo es cómo está la presión del PRO a partir de eso. ¿Con la sistólica o la diastólica? Y el bueno, chiste de cardíaco no está nada mal, che. Y bueno, si insisten con ficha limpia o no, es el principal. ¿Ficha qué? Eso no pueden presentarlo nunca más después de Adorni. Y la Libertad Avanza no tienen autoridad moral. La Libertad Avanza no. No tiene autoridad moral. No. Lo de Esper, mira, acá lo recuerda Joaquín Beliver. No nos olvidemos del profe Esper, que está declarando todavía por sus vínculos con el narco Fred Machado. Espagnolo, empezamos a levantar ahí un montón, che. No, eso ni ellos creo que en breve lo van a querer presentar. Bueno, gracias, Nacho. No, por favor. Bueno, hacemos un pequeñísimo corte y continuamos con los matafuegos. Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop. Allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El tóxico
4 minutos para las 7, continuamos con más Matafuego. Escuchaste Toxi Taxi recién, escuchaste también La dicha no es una cosa. La dicha no es una cosa alegre. Estamos obviamente en el marco de nuestro año homenaje a la partida del Indio Solari y vamos a poner tema de Los Redondos, todos los Matafuegos, absolutamente todos. Esta vez los eligió Joaquín Beigbeder para que puedas escuchar y disfrutar esta tarde. Nos estamos yendo y teníamos pensado hablar un poco de lo que está haciendo el gobierno con el reactor Carem, que es básicamente parte del mismo modelo de extranjerización y de entrega de la patria. Como no nos va a dar el tiempo para tratarlo con la seriedad que hay que tratar esta cuestión, yo sí recomiendo que vayan a leer la nota de Karina Micheletto en página 12. Está muy detallado lo que está la situación en la que está este reactor que con mucho esfuerzo y muchos años, décadas diría, estuvo construyendo Argentina, y para ser, digamos, te diría, un país en la cima, en el cenit del desarrollo nuclear. Bueno, Emilio está tirando la basura y está entregando a empresas extranjeras. Léete la nota de Karina Micheletto para estar al tanto con la información. Y vamos a aprovechar este método para disfrutar un poquito, hacer un poco de chiste. Vamos a finalizar con el humor del inicio del programa, pero te voy a tirar toda la data. El miércoles nos enfrentamos a Inglaterra, la principal nación del Imperio Británico. Y yo solamente le voy a dar licencia a una lista de países por si no tienen el sentimiento antiimperialista, no quieran hinchar por la Argentina. Porque el Imperio Británico invadió o tuvo presencia militar hostil en 171 países de los 193 reconocidos actualmente por Naciones Unidas. Esto es básicamente el 90% del mundo. Presencia militar hostil va desde conquistas territoriales formales, guerras directas, incursiones menores, bloqueos navales, ocupaciones temporales y bombarderos. ¿Está claro? Se peleó con casi todo el planeta el Imperio Británico. Con lo cual, solo en la lista de suertudos, vamos a ponerlo así, que no han tenido este tipo de hostilidades con el Imperio Británico, estas son las únicas naciones que tienen la mínima licencia de ser o neutrales. Igual lo vamos a anotar, si así lo son, para el partido del miércoles. La digo ahora rápido. Andorra, Bielorrusia, Bolivia, Burundi, Chad, Costa de Marfil, Guatemala, Congo, Kirguistán, Liechtenstein, Luxemburgo, bueno, Mali, Islas Marshall, Mónaco, Mongolia, Paraguay, República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, Suecia, Tayikistán, Uzbekistán y el Vaticano. Puedes ir sacando una, si querés. A ver. Es indirecta, pero a Paraguay lo puedes sacar de la lista porque Inglaterra fue quien financió la guerra del Paraguay y la guerra de la Triple Alianza. No, sí. A ver, si hablamos de forma indirecta, creo que entra el 100% del planeta. Bueno. Porque está claro. Sí, gracias. Igual vale la aclaración. Así que los compañeros, hermanos paraguayos van a estar igualmente hinchando por la Argentina. El resto, todos con Argentina, viejo. Nos jugamos una final importantísima. Lo que necesitamos, este pueblo tan dolido, en estos tiempos necesitamos esa victoria. Así que toda la fuerza a nuestros muchachos, a Leo Messi, para hacernos con la victoria el miércoles que viene. Totalmente. No se puede perder este partido. No se puede. Bueno. Quédate con la programación de Radio Caput. Viene Somos Grandes con Raquel. Seguí disfrutando. Nos vemos nosotros el lunes próximo. Besos para todos. Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su
cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Te espera. Ya se me fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria.